Señalización de seguridad y equipos de protección personal. Conceptos básicos que usted debe tener en cuenta antes de conocer la señalización de seguridad y equipos de protección personal. Peligro. Peligro es toda fuente o situación o acto que puede ocasionar daños, sea a la persona o a la infraestructura. Y riesgo es la probabilidad de que ese peligro que habíamos identificado se materialice y ocasione los daños. Recuerde, peligro, todo lo que me pueda causar daño. Los peligros en la empresa se conocen como riesgos laborales y existen 6: físicos, químicos, de seguridad, biológicos, psicosociales, ergonómicos. Los equipos de protección personal están enfocados en los riesgos físicos, químicos, de seguridad y biológicos principalmente. La jerarquía para controlar estos riesgos laborales o peligros en nuestro puesto de trabajo es la siguiente. Yo debo identificar qué es lo peligroso o el peligro y buscar eliminar. Si no puedo eliminar, sustituir. Si no puedo sustituir, controlar con recursos o cosas técnicas, controles administrativos y finalmente entregar equipos de protección personal. Como ustedes pueden ver, el entregar equipos de protección personal es lo menos efectivo que podemos hacer. Es decir, debemos siempre buscar esta jerarquía de controles que es eliminar lo que es peligroso. Si no puedo eliminarlo, sustituirlo. Si no puedo sustituirlo, gestionar controles técnicos o administrativos y finalmente, o como redundancia a ese control, entregar equipos de protección individual o equipos de protección personal. Ejemplo, utilizamos cloro. Entonces, al utilizar cloro dicen utilicemos gafas, guantes, mascarilla y con mucho cuidado porque si es que me salta el cloro al rostro, a los ojos, puede tener graves consecuencias. ¿No será entonces de eliminar el cloro? No podemos, dicen, tenemos que desinfectar. ¿No será entonces que podemos sustituirlo por otro que sea menos agresivo? Claro, existe el dióxido de cloro, existe el amonio cuaternario. Entonces es un ejemplo, pero a pesar que utilizo el dióxido de cloro o el amonio cuaternario, también voy a colocar señalética de uso de equipo de protección personal, tenga precaución y le voy a entregar a mi trabajador o a la persona que va a manipular este químico equipos de protección personal, pero es para redundar el control. ¿Listo? Otro ejemplo, generadores. Los generadores emiten ruido, entonces se entrega el equipo de protección de oídos a los trabajadores y que vayan al generador y estén ahí. Este ruido, ¿no será que lo puedo eliminar? No, es imposible, los generadores no pueden eliminarse. Sustituirlos de alguna forma tampoco se puede. Entonces, algún control técnico, es decir, insonorizarlos, colocarles una cabina o insonorizar el área. Dice, eso sí podemos hacer. Listo. Y a pesar de esta insonorización, también vamos a entregar equipos de protección personal para reducir el riesgo de afectación. Perfecto. Estos dos ejemplos demuestran claramente lo que es la jerarquía de los controles. Por favor, debe entender esto para poder aplicar el tema de señalización y equipos de protección personal. Así entonces, hablemos un poco de la señalización de seguridad. De manera general, la señalización es una imagen que habla por 1000 palabras, pero si no comprendo yo qué significa esta imagen, será irrelevante lo que yo pueda hacer. Para eso, usted debe entender que esta señalética debe cumplir con una normativa, la misma que es internacional y que está basada en la norma ISO 7010 o la norma INEN ISO 3864, que me habla sobre los colores y los pictogramas, es decir, lo que está escrito o lo que está dibujado dentro de estas señalizaciones. Entonces, usted puede observar aquí cuál es la señalética de seguridad normativa vigente a nivel mundial. Existen incluso figuras geométricas que yo debo respetar.
Un círculo rojo con una barra diagonal me va a identificar el tema de prohibición. Por ejemplo, no fumar, no beber agua, no tocar, no ingresar a un área, por ejemplo. El círculo azul me significa obligación, por ejemplo, de usar equipos de protección personal, ropa de trabajo, lavarse las manos, usar mascarilla. El triángulo en color amarillo me indica precaución, es decir, precaución de superficie caliente, precaución de riesgo biológico, precaución de riesgo eléctrico, precaución de caída. El cuadrado verde indica condición de seguridad, ¿no es cierto? El tema de salida de emergencia, punto de encuentro, ruta de evacuación, puerta de emergencia. El cuadrado rojo, en cambio, habla sobre los equipos contra incendio, por ejemplo, gabinete, extintor, palanca de emergencia. Entonces, estos colores, las figuras son las que se muestran y son las que debemos cumplir. A su derecha pueden ver el tema de otros tipos de señalización que me permiten identificar, por ejemplo, cambio de superficie, el color amarillo con negro y los otros que están descritos ahí. El tema de la imagen que está en color negro con este fondo de las señalizaciones se llaman fotoluminiscentes. Esta señalización fotoluminiscente debe ser justo para la señalización de evacuación, es decir, si estoy trabajando en un turno en la noche en los parqueaderos donde no hay ingreso de luz natural o solo se alumbra con luz artificial y se va la luz o se va la electricidad, puede estas señaléticas, si son fotoluminiscentes, quedan así como ven en la figura, se encienden y me pueden permitir acudir al punto seguro a través de las rutas de evacuación. Son rótulos fotoluminiscentes, así se llaman. Si es que en algún momento los volvemos a instalar en las rutas de evacuación, pues usted debe considerar que deben ser fotoluminiscentes. Y finalmente en su parte derecha inferior se habla sobre el tema de qué es lo que yo debería colocar como señalización cuando estoy en un tema de construcción de obra civil. Ahora hablemos de los equipos de protección personal. El equipo de protección personal EPP es un tipo de ropa o equipo diseñado para reducir la exposición de los trabajadores a los peligros químicos, biológicos, mecánicos y físicos cuando se encuentran en el lugar de trabajo. Se utilizan para proteger a los trabajadores. Esto no quiere decir que yo me coloque el equipo de protección personal y yo soy un superhéroe, una superheroína y no va a pasar nada. Al contrario, estos equipos de protección personal solo reducen el tema de una consecuencia que usted pueda tener cuando pase un accidente. Es por ello que el tema del concepto inicial de que es un peligro, identificarlo y tratar de reducirlo, es lo que prima ante la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Estos equipos de protección personal, al igual que la señalización, deben cumplir una normativa y básicamente también deben tener una ficha técnica que establezca que cumple con esa normativa. Entonces, usted en adelante debe conocer que un equipo de protección personal debe cumplir una normativa y debe tener una ficha técnica. ¿Dónde puedo comprobar que esté o cumple este equipo de protección con una normativa? Básicamente en el equipo propio de personal viene escrito o viene impregnado la normativa en las gafas en los lados, en los cascos debajo, en los guantes en las palmas, en los zapatos en la lengüeta o en el costado, en el arnés en sus etiquetas. Todo tiene identificación para que usted pueda saber si cumplen o no con una de las normativas como las que señalamos aquí, que son en realidad las entidades normativas de seguridad en cada país. ANSI en Estados Unidos, INE en Ecuador, la Comunidad Europea, el Instituto de Seguridad de España y la ACTM de Estados Unidos son normativas que los equipos de protección deben cumplir. No puedo, por ende, comprar cualquier equipo
de cualquier característica, porque pueda que no cumplan estas normativas y a la final me crean una falsa percepción de seguridad. Es decir, si me compro tal vez un casco que no cumple esta normativa, pues tal vez si me golpeo o me cae algo, como no cumplía normativa, pues no va a hacer ninguna protección, o tal vez incluso hasta me pueda dañar, porque si se rompe puede esto afectarme más a lo que yo puedo proteger. Listo, en su lado derecho pues ven el tema de los equipos de protección personal, que básicamente son los que vamos a hablar a continuación: el casco, las gafas, los protectores auditivos, los chalecos, la ropa de seguridad, los guantes, el arnés, los zapatos, entre otros. Los equipos de protección personal para la cabeza son el casco, los barbiquejos y las gorras o gorros. Colocamos los barbiquejos porque finalmente el casco debe estar asegurado a mi cabeza, y eso se consigue a través del barbiquejo, que me permite ante una posible caída que el casco no se desprenda de mí, ¿no es cierto? Y yo a donde me golpee pueda llegar con el casco puesto. Este casco de seguridad en la visera o en la parte inferior tiene unos relojitos que me indican el tema de cuándo fue fabricado el casco. Esta información es importante porque el casco dura máximo 3 años. Entonces yo debo ver ese relojito e identificar en qué año fue o en qué año y en qué mes fue elaborado, para saber cuándo debo pedir el tema de una renovación. Los cascos, es importante que, al igual que todos los equipos de protección personal que vamos a ver, sean cuidados por usted, es decir, límpielos, guárdelos de manera correcta y trate de mantener su correcta higiene. Además, en la protección de cabeza tenemos el tema de los gorros tipo safari o sombreros, que nos permiten, ¿no es cierto?, evitar el tema de la radiación solar principalmente. Estos cascos de seguridad son de básicamente dos tipos, 1 y 2, y se diferencian en el tipo de protección que me generan a mí. Y tienen la característica de ser dieléctricos, es decir, no conducen electricidad. Básicamente es lo que usted debe conocer respecto al tema de la protección de la cabeza. Los equipos de protección personal para oídos son, en cambio, las orejeras y los tapones auditivos, siendo que hay orejeras tipo diadema, como la que pueden ver en color amarillo, y las orejeras para casco. ¿Listo? Al hablar de orejeras y protección para los oídos, evidentemente se cae el tema de hablar de la presión sonora o el tema de el ruido que hay en el ambiente. Este ruido se mide en decibeles, al igual que, por ejemplo, cuando mido el tiempo lo hago en segundos, en horas; cuando mido el tema de distancia en metros, en centímetros; cuando mido el peso de algo en kilogramos o gramos. El ruido se mide en decibeles. ¿Listo? La normativa establece que cuando el ruido supera los 85 decibeles, yo debo entregar o debo utilizar equipo de protección auditiva, lo que habíamos hablado de las orejeras o los tapones auditivos. Cuando utilizo una orejera, cuando utilizo un tapón auditivo, generalmente los tapones auditivos se los utiliza en entornos que tengan ruido, donde sea necesario que sean transportables, fáciles, que sean discretos y para un uso prolongado. Las orejeras, en cambio, son en ambientes ruidosos extremos, cuando se necesita más comodidad adicional o que la cobertura de la oreja sea completa, por ejemplo, por el frío, ¿cierto? Entonces utilizo una orejera. ¿Qué puede causarme el ruido de manera adversa? Puede generar vértigo, puede generar nerviosismo, pérdida del equilibrio, que tiemblen las manos, trastornos cardíacos, trastornos respiratorios, reacciones digestivas, irritabilidad, acúfenos, que se refiere al tema de zumbidos que usted puede, o silbidos que usted tiene la sensación de escuchar ¿no es cierto? Esto puede ser una enfermedad a largo plazo. Esto es a largo plazo. Si usted se expone como trabajador o expone a una persona a ruidos por largos plazos, así tenga las orejeras, puede originar este tipo de enfermedades. ¿Listo?
¿Qué hacen las orejeras, los tapones auditivos? Pues reducen la cantidad de decibeles que la persona tiene en los oídos, ¿verdad? Entonces, generalmente son alrededor de 30 decibeles que puede reducir el tapón o la orejera. Pero lo más recomendable es que se insonorice el área o el equipo que genera este ruido, y si voy a estar expuesto, pues hacerlo el menor tiempo posible para no estar afectado de forma continua, ¿listo? Y evitar este tema de enfermedades. Recuerde usted entonces que los tapones y las orejeras se utilizan cuando supero los 85 decibeles y que decibel es la medida del ruido. Los equipos de protección personal para la cara y para los ojos pues son las gafas, las monogafas, las caretas o las caretas para soldadura o cascos para soldadura, como usted puede ver ahí. Las gafas para trabajos de carpintería, monogafas para productos químicos, las caretas para uso de pulidoras, sierras, y la soldadura pues evidentemente para realizar suelda. Debo utilizar. Los equipos de protección personal para las vías respiratorias se dividen en mascarillas, respiradores, filtros y cartuchos. Ustedes pueden ver en las imágenes la mascarilla KN95 a la derecha arriba, la mascarilla KN95 con válvula o filtro, la que está abajo, y a su lado derecho inferior la mascarilla desechable. Estas mascarillas tienen la característica de evitar el tema de contaminación por partículas, polvo generalmente, o para el tema de alguna enfermedad. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19, para esto me sirven estas mascarillas, no me sirven para otra cosa, es decir, material particulado y virus o bacterias básicamente. Las otras mascarillas que ustedes pueden ver en las fotos en realidad se llaman respiradores, pero generalmente se los conoce como mascarilla media cara, como la que está utilizando la chica, o full face o máscara completa, como la que está utilizando el chico. Estas mascarillas o respiradores tienen la característica de tener estos cartuchos o filtros, que son los que están a los costados, y estos filtros sirven para, aparte de prevenir el material particulado o polvo, las partículas de origen químico. Es decir, yo las debo utilizar, por ejemplo, al abrir alcantarillas, porque algunas alcantarillas tienen el metano, y el metano en gran concentración puede hasta quemar las vías nasales. Entonces debo utilizar un respirador media cara o un respirador full face con filtros o cartuchos al abrir alcantarillas, al manipular químicos, incluido el cloro o las pastillas de cloro. Debo utilizar esta mascarilla, gafas y pinturas o solventes, entonces, como el tiñer, y al soldar, ¿listo? Los productos químicos, cuando usted huele, dice huele a pintura, huele a combustible, huele a gasolina, ese olor es un compuesto químico que al usted respirarlo por largos periodos de tiempo, años, puede desarrollar usted una enfermedad. Listo, entonces debemos utilizar estas mascarillas o filtros media cara o full face cuando realizo esos trabajos que están pintados de color amarillo. Esa es obligación, no de la empresa, sino suya, para que no se enferme en el futuro. ¿Listo? Utilizar las mascarillas KN95 o las descartables para pintar, pues no le va a proteger, porque esas no protegen de los vapores químicos. ¿Listo? En el lado derecho superior usted puede ver el tema de unos colores. Estos filtros o cartuchos que están colocados en las mascarillas media cara o full face tienen un colorcito. Entonces ese colorcito técnicamente sirve para establecer de qué me protege. Generalmente utilizamos nosotros los que tienen color amarillo, que son para gases inorgánicos. ¿Listo? Al hablar de los equipos de protección personal para vías respiratorias, es importante hablar de los TLVs o valores límite umbrales. ¿Qué son estos TLVs o TLVs? Es el valor de la concentración química que puede haber en un ambiente para que una persona no pueda ser afectada. Es decir, si sobrepaso esa cantidad de concentración, debo utilizar una mascarilla.
Como es difícil determinar la cantidad de concentración que hay de química en un ambiente, pues es recomendable cuando utilizo pintura, cuando estoy realizando o utilizando algún solvente, como les indicaba, o me voy a exponer al tema de abrir una alcantarilla de aguas servidas, debo utilizar una mascarilla porque no sé qué cantidad de concentración hay. ¿Listo? Entonces no se olvide que los TLVs sirven para determinar la concentración en el aire de las sustancias químicas para poder utilizar una mascarilla. La protección respiratoria, como habíamos indicado, que son las mascarillas, habla sobre unas particularidades. Por ejemplo, ningún respirador o ninguna mascarilla es capaz de evitar el 100% de los contaminantes. Por eso es importante el tener conciencia de que yo debo evitar exponerme a ese ambiente durante mucho tiempo. La mascarilla, los filtros reducen muchísimo, pero no todo. ¿Listo? Entonces es importante. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados contaminantes presentes en el aire, reduciendo las concentraciones, ¿no es cierto?, por debajo de los TLVs, eso sí, es lo que gana como el tapón auditivo, ¿no es cierto?, reduce la cantidad, entonces la mascarilla también reduce esa cantidad, y para que sea totalmente esa cantidad química que usted recibe, poquito insignificante, que no le va a generar ningún tipo de afectación. Es importante también entender que estas mascarillas o respiradores no puedo o debo utilizar con mucha precaución cuando bajo o ingreso a espacios confinados. ¿Qué pasa en los espacios confinados? Básicamente el oxígeno es menor y al utilizar la mascarilla puedo también reducir esa cantidad de oxígeno que puedo respirar y desmayarme, ¿cierto? Es importante tener eso en cuenta. Los equipos de protección personal para brazos y manos pues son las mangas y los guantes que existen, las mangas de cuero para cuando hago suelda, ¿no es cierto? O estoy haciendo podado de césped. Y los guantes, pues hay los de nitrilo, que se utiliza para procedimientos de atención médicas o manejo de productos químicos. Los de nitrilo algodón, que son un poco más resistentes, ¿no es cierto? Los guantes dieléctricos, ¿no es cierto?, los que me permiten que no genere descarga hacia mí, los guantes de cuero para realizar acciones o manipulación con objetos que me pueden cortar, y los guantes anticorte, que tal vez los debo utilizar para el tema de manejo de vidrios o cuando estoy utilizando cuchillas. Los guantes dieléctricos es importante entender que son de algunas clases para evitar, depende el tema de la tensión a la que yo me vaya a enfrentar. ¿Cómo sé que los guantes sí me sirven para una u otra cosa? Pues están marcados en las cajas o en la propia palma del guante para qué sirve o el guante. Recuerde que debe estar normado. ¿Para qué sirve? Hay unos pictogramas que usted puede ver a su derecha, donde decir que el guante tiene esta nomenclatura, sirve para riesgos mecánicos, para protegerle del frío, para tema de impacto o cortes, para fuego o calor. Equipos de protección personal, tronco, abdomen. Aquí hablamos de las fajas, de los cinturones y de los mandiles, entendiendo que las fajas y los cinturones sirven para adoptar posturas correctas y no creernos superhéroes o superheroínas y cargar más peso del que yo puedo soportar. Ustedes pueden ver al lado derecho el tema del correcto manejo de cargas para transportar, para levantar, para perchar. En la parte inferior ustedes pueden ver una gráfica que indica el peso que yo genero en la columna al levantar de manera correcta o incorrecta las cargas, afectando de mayor forma si es que yo lo hago de manera incorrecta. Al hablar de los mandiles, hablamos sobre los mandiles que se utiliza para suelda, que es obligatorio el uso de un mandil de cuero, y el uso de los mandiles para el trabajo de podado. Los equipos de protección personal para las piernas y para los pies, pues hablan sobre las rodilleras, las canilleras y los zapatos de seguridad. Es importante que usted los tenga para realizar los trabajos, por ejemplo, de pintura, de podado de césped y para el tema de los zapatos de seguridad, para el manejo de algunos riesgos que voy a indicarles a continuación.
Es importante, les puse una gráfica ahí sobre estos zapatones que se utilizan para protegernos los pies, generalmente en hospitales, pero a nivel nuestro industrial es para proteger los zapatos, por ejemplo, de la pintura. Hay personas que andan con los zapatos de seguridad y dicen, pero como ya ando pintando, miren cómo están mis zapatos. Entonces, como les había dicho al inicio, el cuidado de los equipos de protección personal es suyo. Entonces, ¿quiere sus zapatos? Listo, compre o pida estos zapatones que son desechables y que permiten que trabaje con los zapatos y que tampoco se ensucie, ¿no es cierto? Es importante mantener la imagen y la higiene. Hablando de los zapatos de seguridad, les decía que estos zapatos de seguridad, ¿por qué se llaman de seguridad? Primero, que tienen una absorción de impactos, ¿no es cierto? La plantilla. Dos, tienen una puntera de protección que está hecha de composites, así se llama, composites, que es una lesión entre la parte química y física. No es de acero, listo, el acero no, porque no puede ser conductor de electricidad del zapato, entonces es un material denominado composites. La plantilla es antiperforación, en todo caso no al 100%, es decir, pise un clavo y vea se pasó. Claro, la plantilla le ayuda muchísimo a que el clavo no se introduzca totalmente o tal vez le protege de mejor forma que utilizar un zapato común. Recuerde que al estar en nuestras áreas de trabajo muchas veces puedo pisar estos objetos. Como le había mencionado al inicio, ningún equipo de protección personal sirve para hacerme un superhéroe. Por favor, para poder trabajar, verifique qué hay a su alrededor, a su entorno. Cuando vaya a locales, por ejemplo, que estén en construcción o renovación, ingrese, si está oscuro, vaya con una linterna, que también es parte de su equipo de trabajo, y verifique para que no pise pues esa tabla con clavos, es decir, lo mejor, no va a decir, ahora estoy con zapatos de seguridad y ahora sí ingreso y no importa, va a pisar donde sea porque me protegen. Así no funciona. ¿Listo? También repelen el agua, son antideslizantes, ¿no es cierto? Resistentes a aceites e hidrocarburos que puede haber en el ambiente, resistentes al calor y altas temperaturas, también aíslan el tema del frío y tienen lo importante, suela antiestática y dieléctrica. Esto de antiestática y dieléctrica, ¿qué significa? Pues nosotros como tal, como personas andamos en contacto con un montón de objetos, ropa tal vez de poliéster o camino sobre alfombras y yo me cargo, siempre ando cargado estáticamente, ¿no es cierto? Ando cargado. Cuando usted toca a otra persona y dice, ay, me cogió la corriente o estás cargado, es porque generalmente estamos siempre en contacto con otros objetos y esta energía estática, que es inofensiva en la vida común, en la empresa puede generar graves consecuencias, ¿no es cierto? Es por eso que el zapato de seguridad es suela antiestática. ¿Qué quiere decir eso? Que la estática que yo tengo en mi cuerpo a través de esta suela Los equipos de protección personal para todo el cuerpo hablan sobre el arnés de seguridad, la ropa de protección y los chalecos de seguridad.
Al hablar de los arnés de seguridad, estos se utilizan cuando se hacen trabajos en altura, definidos como aquellos que superan el 1.80 metros hacia arriba y el 1.50 metros hacia abajo, por ejemplo, cuando yo desciendo a cisternas, pozos o alcantarillas o tanques. Estos arnés de seguridad tienen una vida útil de 5 años, dependiendo el tema de la inspección que yo deba realizarle cada que utilizo el arnés. Este arnés debe tener la etiqueta en donde me muestra en qué año fue fabricado. Tiene que tener las piezas metálicas sin oxidación y no deben estar deshilados en malas condiciones, como de restos de pintura, peor de combustible, diésel o gasolina. Si tiene alguna de esas imperfecciones al inspeccionar el arnés antes de cada uso, pues tengo que reportar para cambio, porque finalmente ya pierde sus propiedades de seguridad y si es forzado puede que se rompa y no me protege. ¿Listo? Al hablar de ropa de protección hablamos de los trajes Tyvek o los trajes blancos que ustedes pueden observar en la fotografía, indicando que estos se utilizan cuando, por ejemplo, ingreso a hacer una limpieza de trampa de grasa, cuando realizo pintura de paredes, pisos, para no manchar mi ropa ni poner en contacto partes de mi piel a este tipo de contaminantes. Es importante indicar aquí, por ejemplo, que así sea pintor, no es que voy a andar manchado con el uniforme, sino debo utilizar estos trajes, solicitar a mi jefe para poder manchar este traje. Ese traje es reutilizable y depende del uso que yo le dé, trate de usarlo de manera correcta para que tenga el mayor número de usos. El tema de los chalecos finalmente de seguridad son o se denominan visibles reflectivos. ¿Por qué? Visible, el color naranja, el color verde, que habla sobre el tema de que en un montón de cosas me van a poder o voy a poder ser visible. Y reflectivo habla sobre estas bandas reflectivas que se utilizan generalmente en donde por falta de iluminación cualquier reflector o luz me puede o puedo ser reflectivo, ¿no es cierto? Y así no puedo sufrir quizá un atropellamiento. No se olvide, estos chalecos deben ser utilizados obligatoriamente en la terraza o en los parqueaderos porque evitan atropellamientos. Finalmente, datos que se me quedaron respecto al tema de mascarillas. Las mascarillas y los filtros o cartuchos deben ser guardados en una funda Ziploc, porque estos tienen una particularidad, que es que o si yo no los esté utilizando, estos se llenan de contaminante y pues luego ya no voy a poder respirar o ya van a estar contaminados. ¿Cómo pruebo que una mascarilla funcione? La de filtros, pues me la coloco y si respiro normalmente, pues los filtros están correctos. Si ya no puedo respirar o es muy difícil, los filtros hay que cambiarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, cuide todos los equipos de protección personal y ya que la empresa se ha esforzado por entregarle para cada parte de su cuerpo, por favor, póngaselas. Espero que les haya parecido esta capacitación algo que les llene. Muchas gracias.